Bien, buenas noches mis hermanos. Vamos a comenzar el estudio y le vamos a pedir a nuestro hermano José que nos acompañe con una oración. Oremos. Oramos, Dios, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús esta tarde, dando primeramente gracias a Dios por este día, gracias por permitirnos estar acá justamente un miércoles más, Señor, aprendiéndonos, Señor, conociendo lo que es el discipulado, Dios, sabiendo, entendiendo, Padre, que cada uno tenemos una santa y buena responsabilidad, Dios, de poder enseñar, de poder llevar tu evangelio. Dios querido, por las palabras, dice por nuestro pastor, Señor, pedimos tu bendición sobre él. Guíalo, Señor, en cada una de las cosas que él nos enseña. Miércoles a miércoles, domingo a domingo, Dios. Damos las gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Dejamos esta oración. Amén. ¿Aló? Sí. Bueno, nosotros la semana pasada para las personas que se conectan a la transmisión tuvimos un problema técnico y no se transmitió. Así que vamos a hacer un pequeño resumen bien rapidito, como lo hacemos siempre en realidad. Nosotros estamos en el segundo punto de las prácticas que tiene la iglesia. Ya vimos el bautismo y comenzamos después con el tema del discipulado, ¿no es cierto? Y dijimos que la meta principal de la iglesia es justamente discipular a sus miembros. Ahora, la palabra discipulado significa principalmente en su raíz griega propiamente tal, imitador, ¿no es cierto? Y es lo que decía el apóstol Pablo también. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, esa es la meta, ser como Él, imitar su carácter, recuerden, su carácter, ¿ya? Hicimos, por supuesto, esta pregunta que obviamente todos los que hemos nacido de nuevo la debiéramos contestar de forma positiva. Ahora siempre nos falta, por supuesto que sí. Nunca estamos, nosotros nos graduamos de discípulos, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, según los historiadores, cuando escribe Segunda de Timoteo, se encontraba muy cerca de su decapitación, ¿ya? Sin embargo, él dice, me sigo extendiendo, ¿no es cierto? Porque esa es la actitud. A eso apunta esto, a que nosotros nos reconozcamos dentro del proceso del discipulado. Y en ese proceso nos toca discipular hermanos y también nos toca ser discipulados. Lo hacemos a veces de manera uno a uno o lo hacemos de manera grupal como lo estamos haciendo ahora. Ahora, yo soy el que expone la temática, pero estoy siendo igualmente discipulado. Esto no es de un maestro o un profesor hacia unos alumnos, somos hermanos, estamos todos en el mismo proceso y en definitiva estar en el proceso es lo que Dios espera y quiere para nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos en el proceso, ¿qué significa estar en el proceso? Reconocer mi necesidad, mi condición e ir entendiendo los pasos que dice esto, ¿no es cierto? Recuerden que hablábamos de renunciar, de dejar, que en el fondo también se puede resumir con lo que dijo el mismo Juan el Bautista. Se recuerdan, es preciso que Él crezca y yo mengüe. Jesús comenzaba su ministerio público y obviamente tenía que crecer en popularidad. Y la popularidad de Juan tenía que bajar. ¿Por qué? Porque el que tenía que destacar no era quien lo promocionó, sino que al que promocionó. Lo mismo nosotros. Nosotros proclamamos a Cristo y por lo tanto para que esa proclamación sea más vistosa, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos que menguar. Y esa es la lucha que tenemos y esa es una lucha que vamos a tener hasta el último día que estemos sobre esta tierra. Ya sea que el Señor venga por nosotros o que nosotros vayamos a Él. ¿Ya? Pero esa lucha va a estar porque el Espíritu Santo habita una naturaleza caída. Entonces, esa es la importancia de dar la buena batalla de la fe. Los cristianos no damos la buena batalla de la fe para creer, damos la buena batalla de fe para crecer. Crecer en santidad. Ya somos santos, ya fuimos apartados, ahora tenemos que crecer. A eso se refiere la buena batalla de la fe. ¿Ya? Bueno, obviamente, si soy un hijo de Dios va a ser un acto voluntario de negarme a mí mismo. No, voluntario no significa que es fácil. Voluntario significa que propongo, como dijo Daniel, ¿no es cierto? Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Ya?
tomar nuestra cruz, seguirlo, como dice la traducción de discípulo imitador. El fundamento bíblico para el discipulado vimos 3 aspectos. El primero de ellos es que es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Hizo discípulos y nos manda a hacer discípulos, ¿no es cierto? El evangelismo trae creyentes, la iglesia a esos creyentes debe transformarlos en discípulos. Ese es el proceso. La obra es por medio de la acción del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y es, sin lugar a dudas, a través del cuerpo que es la iglesia donde se desarrolla el discipulado. Ya sea que lo hagamos de forma 1 a 1 o lo hagamos congregacional. Ambos discipulados son necesarios y es imposible establecer un crecimiento como cristiano fuera de la iglesia. No es así. Dios instituyó la iglesia con un propósito. Es un edificio compuesto por piedras vivas. Si yo salgo del edificio o de la muralla o del lugar donde me corresponda, no tengo ninguna utilidad, ¿no es cierto? Un ladrillo aislado no tiene ningún propósito, pero un ladrillo en una muralla es parte de una estructura. Eso es el concepto, ¿ya? La meta. ¿Se recuerdan cuál es la meta del discipulado? Exacto, ¿no es cierto? La meta, como dice ahí, es ser como Cristo, con el carácter de Cristo. Recuerden, el carácter es lo que el Señor quiere reproducir en nosotros. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no tiene que ver con nuestras habilidades humanas. Tiene que ver con nuestra condición espiritual. Y eso es a lo que se refiere el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Ella es la que nos va corrigiendo, ella es la que nos va guiando, ella es la que va, en definitiva, puliendo en nosotros el carácter de Cristo. A través de la palabra conocemos al Señor Jesucristo, conocemos su carácter y somos, ¿no es cierto?, edificados conforme a ese modelo. Bien, lo que vamos a ver hoy día es hacia la madurez. ¿Esto lo vimos la semana pasada? No, ya. Hacia la madurez. Cuando nosotros, el Señor nos llamó, ¿no es cierto? Nos predestinó, nos llamó, nos salvó, todo lo que eso implica. Y ahora ya estamos en un proceso de ser discipulados y a la vez estar apoyando el crecimiento de otros. La meta, ¿no es cierto?, es la madurez. La madurez no significa, por supuesto, perfección. ¿Qué implica algo maduro? No más duro, maduro. Que ya está listo, ¿ya? Una cierta estabilidad. Por ejemplo, llevémoslo al ejemplo de una fruta. Una fruta cuando está verde, ¿se puede comer? Sí, pues se puede comer, pues. Sí, pero seguramente vaya a estar sentado en el baño una semana. Cuando se pudre, ¿se puede comer? También se puede comer, pero obviamente, claro, nunca han comido fruta podrida, tienen que hacer servicio militar. Entonces, ¿se puede comer? Sí, pero obviamente, ¿cuándo es que uno dice disfruta y saca todo el provecho de esa fruta? Cuando está en su punto. ¿No es cierto? Cuando está en su punto. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que lleguemos a un punto en que podamos ser aprovechables. No que nosotros saquemos provecho, sino que nos aprovechen aquellos a quienes el Señor ha puesto a nuestro alrededor. La manzana no saca provecho de sí mismo. Nosotros aprovechamos de ella. Por eso es que el Señor dice, tenemos que tener más la mente de dar que recibir, y no solo en el sentido económico o material que muchas veces se usa, sino que en el concepto de darnos, de tener esa disposición. Porque tú puedes, ¿no es cierto?, de una persona madura sacar provecho. Un hermano, una hermana nueva debiera ver eso en nosotros, encontrar provecho, dirección. Debiéramos ser personas que nos transformamos en un referente.
para nuestros propios hermanos e incluso a veces para la gente del mundo. Por ejemplo, en el fútbol, siempre se pide que en los camarines, o es saludable que en los camarines haya, le llaman los jugadores grandes. ¿Quiénes son? Los que han jugado Copa Libertadores, a lo mejor jugaron un mundial y se han enfrentado. ¿Por qué? Porque ellos son los que pescan a los cabros más jóvenes. Miren. Entonces, se sienten apoyados, les traspasan experiencia. ¿Ya? Eso se busca en la iglesia también. Que los jóvenes, por ejemplo, pudieran vernos a nosotros en esa situación y nosotros vernos también en esa instancia. Un matrimonio jovencito que a lo mejor puede estar pasando por sus primeros conflictos o escollos, debiera buscar y debiera ver en la iglesia un matrimonio como referente. No perfecto, jamás, pero sí con una coherencia para poder recibir ¿qué cosa? Dirección, experiencia. Porque la madurez no es solamente saber cosas, es haber vivido esas cosas. ¿Se entiende? Ya. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿somos nosotros un referente en lo espiritual para alguien? No para todos a lo mejor, pero para alguien, porque eso también es discipular personas. Por ejemplo, si un hermano joven va donde mi hermano y le pregunta, ¿sabe qué, hermano? Estoy teniendo este problema en el trabajo. Mi hermano debe tener 40 años de trabajo en esto, ha pasado por esto, por esto, por esto, por esto. A lo mejor no es el mismo trabajo, no es el mismo oficio, pero quiero la dirección de un cristiano que ha vivido esto como cristiano. ¿Cómo es que pudo sobreponerse a esto? ¿Cómo es que...? Y ayudarlo. Todo eso es discipulado. Todo eso es discipulado. Por supuesto que el discipulado, lo he dicho varias veces, el discipulado de la iglesia es un ministerio que entrega las herramientas básicas a los hermanos nuevos, ¿no es cierto?, para que puedan de alguna manera incorporarse en la iglesia también desde una perspectiva doctrinal. Pero el discipulado es mucho más que eso. Eso es el crecer unos con otros. ¿Ya? Es bueno que, por ejemplo, los matrimonios más antiguos puedan acercarse a matrimonios más nuevos. ¿Para qué? Para conversar con ellos, no para confesarlo ni averiguarle la vida, sino para establecer una relación que puede ser el día de mañana una oportunidad de que ellos busquen ese apoyo, esa ayuda. ¿Ya? No debiera ser que un matrimonio cristiano fuera de frentón a una terapia con un psicólogo, y no es un problema ni de los psicólogos, no, simplemente eso. Debiera haber un referente en la iglesia. Este matrimonio, por ejemplo, este hermano. Eso es lo que necesitamos todos. Probablemente se hace, pero ahora hay que intencionarlo más, porque es parte del discipulado, es parte del discipulado. Personas que han pasado, imagínate, la importancia, hermanos, hermanas que han pasado por experiencias muy difíciles, pérdida de esposo, esposa, hijo. Y cómo eso puede ayudar en un momento eso tiene un valor incalculable. Por ejemplo, yo trabajo con niños con problemas neurológicos y trabajo hace muchos años, pero soy un fanático de las fundaciones. ¿Sabes por qué? Porque en las fundaciones los papás comparten algo que yo jamás voy a poder compartir, porque no tengo un hijo en esas condiciones. Yo puedo apoyar, puedo todo, pero lo que un padre que ha pasado por eso y que está viviendo eso y que ha avanzado ya un trayecto, tiene una autoridad inmensa. Entonces es un provecho gigantesco. Eso es el discipulado, hermano. Eso es tener una condición de madurez que permita. Y además, no solamente la madurez no significa lejanía, no es que son el Olimpo no. La madurez implica cercanía, asequibilidad. 1 Corintios 2.
1 Corintios 2, versículos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya. Entonces, ese sin embargo implica que es la continuación de los versículos anteriores, ¿no es cierto? Pero dice entonces que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando nosotros hablamos de hablar sabiduría, no estamos hablando solamente de que compartimos aspectos doctrinales que son básicos, por supuesto. Sin doctrina, nosotros no podemos compartir cosas espirituales. Pero no estamos transmitiendo solo conocimiento, ¿ya? No es, la imagen que tenemos nosotros es más como de un profesor muchas veces, o de un maestro. Pero en la imagen que hay acá es la imagen de un maestro con discípulos que están prácticamente todo el día juntos. Y que es lo que en definitiva el Señor dice de nosotros. Por eso es que Jesús estuvo todo el tiempo esos 3 años con sus discípulos. La sabiduría que deben hablar quienes han alcanzado madurez o los que han alcanzado madurez es principalmente una sabiduría que implica conocimiento, pero vivencia. Vivencia, ¿no es cierto? Eso es vivencia. Hemos podido vivir la palabra de Dios. Nos hemos podido afirmar de esta palabra de Dios y podemos decir con certeza que es verdad. Que es verdad, que la palabra de Dios guía, consuela, corrige, anima, enseña. Entonces, a esa sabiduría se implica, ¿ya? Porque si alguien tiene solo conocimiento, pero sin vivencia, o que excluye la experiencia, ¿no es cierto? O no considera la experiencia de otros, que a lo mejor no tienen el mismo nivel de conocimiento, lo que está haciendo es soberbia. El soberbia cree que lo sabe todo y que nadie le puede decir nada. Y los soberbios son los típicos esos que tú dices, mira, tú lo que puedes decir, no, si yo cacho, no, si yo. Hay personas así. Que tú les vas a decir algo y ya tienen la respuesta o ya lo hicieron. Entonces, no, la sabiduría es aceptar consejo, lo que sea que uno tenga. Y darlo también, ¿ya? Y dice, hablamos sabiduría, de sabiduría de este siglo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. No está diciendo que la sabiduría de la época, siglo es época, es inútil en un 100%, por supuesto, que sabiduría ahí implica conocimiento médico, comercial, lo que sea, ¿no es cierto? Y por supuesto que tiene una utilidad, pero eso perece. En cambio, la sabiduría de Dios es ahora, sirve ahora y sirve para siempre. ¿Ya? Bien. Segunda de Pedro 3:8. Perdón, segunda de Pedro 1:3:8. Me faltó el 1 ahí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos Segunda ha de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Me faltó el 1. Volvámonos. Ubíquense. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Eso, capítulo 1, versículo 3 al 8. Sí, pues, no, es que... Estaba bien, ya. Es que me olvidé de poner el 1. Está penando Sergito. ¿Ah? Está penando Sergito. Está penándote, Sergito, sí. Leemos. Ya.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya, vamos a ver por parte. Lo primero que dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Dios nos ha dado todo, no necesitamos nada. Lo que necesitamos es desarrollar lo que nos ha sido dado. ¿Ya? Entonces cuando nosotros, Señor, dame paciencia, no. Tenemos que desarrollar paciencia, porque la paciencia ya nos la dio. Tengo que desarrollarla. Ahora, yo sé que cuando oramos, Señor, dame paciencia, estamos entendiendo el coso, pero solamente para internalizar la idea de que tenemos todo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros pedimos paciencia, no pedimos algo que no tenemos, sino que lo que estamos pidiendo es que se active algo que ya tenemos. ¿Ya? Entonces, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, por su divino poder, o sea, no es nuestro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense cómo es que podemos nosotros activar lo que nos ha dado para la vida y la piedad a través del conocimiento del Señor. Conocimiento. ¿Y cómo conocemos al Señor? Por medio de su palabra. Conocer al Señor implica conocer más de su carácter, de su amor, su paciencia, su bondad, su gozo. Nosotros no aprendemos del Jesús celestial. Él intercede por nosotros. Nosotros aprendemos del Jesús terrenal, del que fue como nosotros, que vivió como nosotros, que sufrió como nosotros. Entonces, a eso se refiere todo esto, el carácter de Cristo en mí. Que le están saliendo las uñas. Si está cambiando las uñas, déjela nomás. Pobrecita mi guagua. Entonces, por medio de las cuales nos ha dado, ojalá que se muera antes que yo la Tabita, pero lo primero que van a hacer si yo me muero. Pero sé que habrán defensores de ella y defensoras. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces cuando dice que nos ha dado grandiosas y preciosas promesas, son las que nosotros tenemos que buscar. El 99% de las promesas las vamos a cobrar llegando a su presencia. ¿Ya? Pero ¿qué hacen esas promesas contigo y conmigo? Cuando tenemos la expectación de algo que viene, ¿no es cierto? Esperanza, correcto. Y nos da impulso, nos da ánimo. Recuerden cuando dice Jesús, Él en la cruz, Isaías 53 lo relata. Dice que Él vio nuestra salvación, estoy parafraseando, y eso lo animó, por lo que padeció. Él padeció pensando en el resultado de ese padecimiento. Entonces nosotros podemos estar en algún momento determinado pasando momentos difíciles y nos animamos con esas promesas. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento, lo que sea que estemos pasando, tiene fecha de vencimiento. Amén. ¿Ya? Así como también todo lo que en definitiva estemos disfrutando también tiene fecha de vencimiento. Amén. Por eso es que debemos aprender a tener el gozo del Señor, porque eso va a estar acá y va a estar para siempre, para siempre. ¿Ya? Vosotros también, versículo 5, y aquí quiero que nos concentremos. Vosotros también. Lo primero que dice es
poniendo Toda toda diligencia. diligencia. Hermanos amados, jamás vamos a desarrollar madurez si no nos esforzamos. Dios nos ha dado todo, pero nosotros tenemos que esforzarnos. No para ser salvos, sino para que el Señor obre y nos lleve al proceso de santidad a fin de alcanzar esa madurez. Y cuando alcanzamos la madurez, seguimos alcanzando y seguimos extendiéndonos como Pablo, nunca termina, nunca termina. Entonces dice, lo primero, con toda diligencia, ¿no es cierto? O sea, poniendo toda diligencia en todas las cosas. Y se lo contaba a un hermano, nosotros, cada cosa que en el mundo queremos emprender, cada proyecto, nos demanda muchas veces mucha energía, recursos, tiempo, ¿no es cierto? Esfuerzo, pero tenemos una meta, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de las cosas espirituales, pensamos que son como holísticas, o sea, que pasan, que suceden, que son como impulsos, que no, es entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Diligencia, diligencia y diligencia. Tenemos que sobreponernos a nuestra naturaleza carnal, que a esta hermana le decía que se quedara viéndolo por internet, y entonces vino mejor. Venció. ¿Es más o menos cristiana por eso? No. Ya somos salvos. Pero el punto es que quiero madurar, quiero desarrollar y vamos a verlo más adelante también, la disciplina espiritual. Ser disciplinado espiritualmente. Entonces dice, lo primero, añado diligencia. Después, virtud. Virtud. Aquello que dice Filipenses, todo aquello que tiene virtud. Las cosas buenas de Dios. A la virtud, conocimiento. Entonces esos tres elementos van a dar como resultado lo que viene en los versículos 6 y 7. Al conocimiento, resultado, dominio propio. La diligencia, la virtud y el conocimiento empiezan a producir dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Carácter de Cristo, lo mismo que Gálatas, el carácter de Cristo. Todos estamos como cristianos y esa debería ser nuestra meta. La pregunta es ¿cuánta diligencia pongo para esa meta? Y dice después el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos traspasa su carácter, su carácter. Este es un trabajo permanente, constante. A veces lo hacemos con mucha alegría y con mucho entusiasmo. A veces lo hacemos con no mucha alegría, pero con mucho entusiasmo. A veces lo hacemos con alegría, sin mucho entusiasmo. Y a veces no lo hacemos sin alegría y sin entusiasmo, pero lo hacemos. Porque no dependemos de lo que sentimos, sino de la convicción de hacerlo. Vuelvo al ejemplo del deporte. Si cualquier deportista, un futbolista, lo que sea, no entrena, no importa, a lo mejor puede tener talento, pero no basta. No basta. Está lleno de gente, de cabros sumamente talentosos, pero que no se esforzaron, no fueron disciplinados, no se abstuvieron de cosas. Porque para disciplinarse, imagínate que aquellos que corren 100 metros planos entrenan casi 4 años, 16 horas al día para correr 10 segundos. Entonces, y se abstienen, pero
La dieta tiene que ser estricta, el entrenamiento tiene que ser estricto, la disciplina, las horas de sueño, para correr 10 segundos. 10 segundos. Entonces, en lo espiritual o en las cosas espirituales es lo mismo. No esperemos el impulso de un ángel para esta cuestión. Nosotros tenemos que poner diligencia. Y eso no lo puede hacer nadie más que tú y yo. ¿Ok? Bien, entonces el proceso de madurez es un proceso donde nosotros buscamos más de Dios, desarrollamos, el Espíritu Santo desarrolla más su carácter en nosotros y nos transformamos en ese fruto aprovechable. Aprovechable. ¿Ya? La importancia de la madurez. Bueno, toda iglesia que pretende cumplir el propósito, porque la madurez de cada uno de nosotros hace una iglesia madura. Ahora, una iglesia es un organismo vivo y como todo organismo vivo hay células que están naciendo, hay células que están en su etapa madura y hay células que están muriendo también. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que, una iglesia madura es la que amplía ese círculo de personas maduras que son capaces de sostener este grupo y de impulsar a este grupo. ¿Ya? Siempre va a haber esos tres tipos de hermanos en una iglesia. Hermanos que nunca van a crecer, hermanos que están recién llegando para crecer y hermanos que están creciendo. La madurez de una iglesia es el tamaño de los que están creciendo y que entienden el proceso. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante entender el concepto de recurso y sobre todo recurso humano. ¿Dónde es que vamos a enfocar principalmente el recurso humano? Vimos 1 Corintios 2:6, 14-20. Primera Corintios. No, capítulo 14, versículo 20. 1 Corintios, capítulo 14. 14, 20. Momento. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ya. Recuerde que el contexto de este versículo está inserto en todo el llamado de atención que hace el apóstol Pablo a la forma en que estaban falseando el don de lengua y todo lo que estaba sucediendo, todo el desorden que había en Corinto. ¿Ya? Porque obviamente ahí estaban tratando de imitar, inventaban cosas y todo lo que eso significaba. Y tomamos esta porción que está en ese contexto, pero que es útil para todos los contextos, porque seamos niños, ¿no es cierto? No seamos niños en el modo de pensar, sino seamos niños en la malicia. Un niño, bueno, hoy día como hasta los 6 años, un niño tiene pecado, por supuesto, no es un inocente, más bien un inconsciente, en el sentido de la conciencia de pecado, pero tiene menos malicia que un adulto porque ha vivido menos. ¿Ya? Entonces dice, tengamos una forma de pensar más de niño en las cosas de ese tipo. Pero en la forma de pensar, vale decir, de razonar, de meditar, seamos maduros, tengamos madurez en ese sentido. ¿Ya? La palabra discípulo aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento y la palabra cristiano solamente 3 veces. Por lo tanto, un cristiano es y debe ser un discípulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los discípulos. Cristiano fue un término, recuerden, que se acuñó principalmente como una forma peyorativa de llamar a los seguidores de Cristo. Se les llamaba principalmente discípulos porque existía esta dinámica de un maestro y sus discípulos. ¿Ya? Y el maestro con más discípulos en la historia de la humanidad es, pero por miles y miles y miles y miles y miles,
de kilómetros? Jesús. Nosotros somos discípulos de Él. ¿Ya? No somos discípulos de una persona, somos discípulos de Cristo. Un hermano o una hermana me ayudó a crecer, pero yo no soy su discípulo. O él no es mi discípulo. Bueno, algo que es súper importante. Proverbios 15:32. Discípulo, la raíz de discípulo es disciplina. Un discípulo implica alguien que tiene disciplina. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ya. Otra vez, por favor. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ya. La disciplina. Un discípulo, esto lo vamos a ver más en extenso la próxima semana, pero un discípulo que alcanza o que va alcanzando madurez es porque también ha disciplinado su vida. ¿No es cierto? Ha disciplinado su vida. Tenemos nosotros una disciplina en nuestro desarrollo espiritual hacia la madurez. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos y contestarnos y ser honestos con nosotros mismos y delante del Señor. Si nosotros leemos la Biblia algunas veces en la semana, pero en cualquier parte, oramos cuando podemos, a cualquier hora, venimos, no es el caso de ustedes, pero venimos cuando alcanzo, o cuando puedo, o cuando quiero, no vamos a crecer y vamos a estar súper frustrados y todo nos va a parecer sin mayor sentido. La disciplina implica, por ejemplo, si pertenecemos a nuestra iglesia, si somos parte de esta iglesia y estamos estudiando esto, debemos llevar estos versículos, por ejemplo, y repasarlo, aplicarlo, buscar a Dios, conocer más a Dios, enriquecer esto. Hay mucho más, pero lo enriquezco. ¿Por qué? Porque yo quiero alcanzar madurez, y eso implica que todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, por el mismo tiempo, estoy dedicado a eso. Mi oración va en esta dirección. Señor, necesito desarrollar la paciencia, necesito eso, quiero estudiar tu paciencia, quiero ver tu paciencia. Te das una horita diaria. Y ni se te ocurra decir que no tienes tiempo. Una horita diaria. Pero con propósito. Porque este Melquisedec, rey de... No vas a crecer. Tienes que aprender a conocerte bien, que Dios te muestre. Hay personas, hay hermanos o hermanas que a lo mejor en la mañana tempranito, sin ningún problema, se sientan en la cama, ¿no es cierto? Pescan su Biblia, hacen sus anotaciones, ya está bien. Hay otros, como en el caso mío, le decía yo en la tarde a los hermanos que tengo que meterme, tengo un cuarto oscuro. ¿Entiendes? Después prendo para leer, pero oscuro, porque necesito estar oscuro. Porque cualquier cosa, ya, se me fue la onda. Se me fue la onda. Pero es mi caso. Tu caso a lo mejor puedes sentarte en el jardín y realmente hay muchos que lo hacen. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo todos los días. Todos los días. El tipo entrena mañana, tarde. Mañana, tarde. Para correr 100 metros. Entonces, ahora, van a haber días que lo voy a hacer bien
chuta, bien entusiasmado, otros días no tanto, otros días a lo mejor por obligación, otros días porque tengo que cumplir, pero otros días me voy a volver a entusiasmar. Y eso es una pelea hasta que tú lo vas a hacer un hábito. Y al igual que si puedes llegar re tarde en la noche, lo único que quería acostarte, te acuestas, estás agarrando sueño, oh, no me lavé los dientes, y te levantas, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Porque ya hay un hábito tan inserto en nuestro ser que no podemos no hacerlo. Y tenemos que perfeccionarlo y tenemos que profundizarlo. Entonces, para algunos parece como una montaña inalcanzable, pero es súper sencillo. Es súper sencillo. Nosotros, y para eso necesitamos a alguien que nos ayude, nos oriente. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo hace, hermano? Y uno puede compartir su experiencia, pero tiene que ayudarle a decir, ya, tú tienes un horario en tu vida, tienes esto, si tienes, a lo mejor trabajas, tú te haces tu horario, cosa que puede ser muy difícil, pero puede ser, bueno, tú con mayor razón. Una de las cosas más difíciles es cuando uno no tiene un horario fijo. Porque es como que todo el mundo, como tú, bueno, como tú esto, anda a pagarme esto. No, tienes que tener un orden, tener disciplina. Si no tenemos disciplina, no vamos a crecer. Si no crecemos, no vamos a madurar. Y hay que empezar. Y eso es resorte de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Entonces, la disciplina. La disciplina. Hebreos, me parece que este no es. Perdón. Daniel. Sí. Perdón. No, Daniel capítulo 6. Bueno, ustedes saben la historia de Daniel en el foso de los leones. Si no, llegue a leerla. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 1 al 3. Primero. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eso es influencia. Un trabajo secular, y el rey captó la talla de Daniel. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. Pregunta, ¿en ti y en mí no hay ese espíritu superior también? Ya, eso es ser referente. Pero puede ocurrir lo siguiente, versículo 4. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ya. El 6. 5. El 5, 6, al 5 nomás, perdón. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ya. ¿Se dan cuenta? O sea, imagínense el trabajo que tenía Daniel. Tenía no un grato ambiente de trabajo, un ambiente hostil. Lo envidiaban. Estos tipos inventaron esto, ¿no es cierto?, aprovechándose lo ególatra que eran los reyes, a pesar que este rey apreciaba mucho a Daniel, pero cayó en la trampa, se construyó esa estatua para que la adoraran y todo lo que ya sabemos al respecto, y
perdón, no la estatua, sino que el edicto que durante un mes solamente se le rindiera adoración al rey, ¿ya? Y a ningún otro Dios. ¿Qué pasó? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ya. Entonces, eso habla de disciplina, constancia. Esa disciplina, esa constancia creó un carácter y una convicción tan férrea que cuando escuchó del edicto no fue suficiente para echar atrás su fidelidad a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se logra con la disciplina, con la convicción, todo eso va creciendo. Y pasó todo, ¿no es cierto? Finalmente el rey no se puede deshacer de ese edicto, se cumple la sentencia y Daniel no sabía que Dios le iba a cerrar en la boca a los leones ni nada por el estilo. Pero, ¿qué vemos ahí? Constancia, disciplina. En el caso de él dice que 3 veces al día, aquí hay una cosa cultural, ellos anhelaban Sión, anhelaban Jerusalén, por eso oraban en esa dirección, ¿ya? Entonces cuando empezaron, lo vieron, lo denunciaron, pero él escuchó el edicto y sabía que ese edicto, según la ley de Media y Persia, no podía ser revocado, pero aún así hizo lo que siempre debía hacer, lo que hemos aprendido los días domingos. Nuestra sujeción a la autoridad civil es hasta cuándo, pero para tener esa convicción, esa madurez a todo evento, eso no se construye de un día para otro. Ese es un proceso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Estamos entonces. La próxima semana continuamos con el último capítulo del discipulado. José. Oremos. Oramos, Dios, esta tarde al conocer, a entender, Señor, que es un discípulo, qué es lo que debemos hacer, qué paso seguir, Dios. Hoy hemos aprendido, Señor, de tener esa madurez suficiente, Padre. La única madurez que podemos obtener es de un relacionamiento con usted a través de su palabra, de un practicar, de un entrenar, Señor, día a día, momento a momento. Danos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ese deseo, esa gana, Señor, de poder seguir haciendo tu voluntad. Y nosotros, como tus hijos, Señor, ser obedientes, Señor, ser disciplinados y buscar esa madurez, cosa de poder seguir, Señor, practicándola, enseñándola. Queremos ser obedientes, queremos hacer caso, Señor, de las cosas que tú nos enseñas. Gracias por estos ejemplos que nos dejaste a través de tu palabra, con el mismo Daniel que leíamos recién, Señor, que él siempre fue disciplinado y siempre escuchó de ti, Dios. Gracias por todo lo que nos entregas, por los días miércoles, por el aprendizaje, porque queremos seguir, Señor, mejorando justamente eso, de ser un verdadero discípulo en la madurez ante tus cosas. Oramos esta tarde en el nombre de Jesús, Señor. Amén.